Bien, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué placer estar con ustedes en esta tarde. Saludos a los que están inscritos en mi canal en YouTube con el nombre Andrés Peñarroja. Saludos mundo, saludos los que están inscritos. Vamos a hablar un poco hoy, amigo que me escucha, hablar un poco de la guerra de Lepanto. ¿Sabías tú que por la guerra de Lepanto es una pequeña ciudad que pertenece a Grecia? En Grecia está lo que se llama el mar Mediterráneo, en el cual, pues, ahí se libró la guerra de Lepanto. Se libró el 7 de junio del año 1551. Por esa guerra, amigo que me escucha, que se libró, Estados Unidos y Europa no es musulmán. Gracias a esa guerra que hubo, en el cual la ganaron los países cristianos, en el cual al comienzo, pues, el Papa Pío XV, estaba completamente acorralado. Entonces llamó a Italia, a los países italianos y algunos países cristianos como España, para enfrentar entonces a los musulmanes. La guerra comenzó fuerte ahí. Los países cristianos acumularon más de 400 barcos y más de 200.000 soldados para atacar a los musulmanes. La guerra se libró entre cristianos y musulmanes, y los cristianos sucumbieron, le ganaron la guerra a los musulmanes, en el cual fueron sometidos y fueron sacados de Europa. Algunos quedaron en España, en Galicia, quedaron una parte de ellos, en el cual duraron más de 800 años en España. Pero ¿qué aprendemos de esto, mi querido amigo que me escucha? Hoy quizá tú estuvieras leyendo el Corán. Estados Unidos, los países americanos, estuvieran leyendo el Corán y estuvieran humillados al islamismo. Esta guerra, aunque no se menciona mucho en la historia, no le da mucho énfasis, pero fue un momento de decisión entre el Islam, los árabes, y el cristianismo, que estaba dirigido en ese momento por la Iglesia Católica. Los musulmanes siempre invadieron a Europa por diferentes sitios. Tomaron el espacio de Gibraltar, un espacio pequeño entre África y Europa y Francia. Por ahí se introdujeron los musulmanes y comenzaron a atacar todas las naciones y algunas islas en Europa. La Iglesia Católica se entorpeció y no había nada que hacer. Entonces Pío XV reunió un ejército de miles de soldados de las naciones que, aunque eran protestantes, aunque se negaron a ir a la guerra, cuando vieron el problema, ya que se asentaban ahí ya en el río, en el mar Mediterráneo, entonces tuvieron que ir a la guerra para ayudar también a las naciones cristianas que estaban siendo sometidas y atacadas por los musulmanes. Naturalmente que el trabajo de los musulmanes siempre fue dominar el mundo y someter a todo el mundo bajo el Corán y la religión islámica. Esto es lo que hemos aprendido de estos acontecimientos y del propósito de los musulmanes, los árabes, en el cual la acción que tenían era dominar el mundo. O sea, ellos entendieron el post-mileniarismo como lo entendieron los hermanos católicos con la idea de San Agustín. Ambos tenían el mismo propósito. Sin embargo, es interesante notar que la Iglesia Católica, junto con las naciones, vencieron a estas naciones musulmanas y no estamos bajo el yugo de los musulmanes. Qué interesante. La Iglesia ayudó bastante a que esto no fuera musulmán y América no fuera musulmán. Esto no se dice en las redes, tampoco se dice en los medios de comunicación, pero ya hay momentos ya que se explique y se hable en sí de los beneficios que hizo la Iglesia en la Edad Media y el valor que tuvieron sus papas de esa época del
del siglo XIV al XV, en el cual pues dio motivo y dio énfasis en que hoy somos cristianos, hoy no somos musulmanes. Gracias a la Iglesia Católica y gracias a las naciones hoy que gobernaban en la época del Medioevo. Naturalmente que desde el tiempo del siglo VII se trató de controlar a los musulmanes. El primero fue Carlos Martel, en el siglo VII, combatió con los musulmanes, casi lo venció, pero Carlos Martel murió y no pudo vencer a los musulmanes. Luego salió entonces este Carlos V, este gran hombre, el sabio le decían, y con un ejército grande trató de combatir contra los musulmanes, pero tampoco pudo y murió de neumonía. Alejandro Magno, Carlos Magno es la palabra, trató también de hacerlo, y tampoco pudo. Alejandro Magno era franco, era francés, con un ejército también junto con los cristianos, trató de perseguir y sacar a los musulmanes y no pudo, murió también y no pudo hacer tampoco nada. Naturalmente que el tiempo que se duró en la Edad Media fueron tiempos de conflicto, fueron guerras religiosas entre esas naciones musulmanas y la Iglesia Católica, fueron guerras contra los normandos y tribus que venían de Oriente, para someter a las naciones cristianas. ¿Por qué culpamos a la Iglesia Católica de todo esto? ¿Por qué no miramos una época de guerra religiosa que se dio en el mundo en que se vivía en ese entonces? Por esto es interesante, nuestro amigo que me escucha, que las guerras que se libraron de la cruzada contra el Islam, todo esto, la guerra que se libraron contra los musulmanes que querían someter a las naciones e implantar sus ideas y su doctrina, no se dio gracias a estos hombres. Gracias a algunos papas también que combatieron y destruyeron muchos califatos que estaban en diferentes partes de la geografía oriental, Medio Oriente y partes también de Occidente. Esa es la parte importante de la Iglesia Católica y los países cristianos que cuidaron todo este arsenal histórico, este arsenal religioso en el cual hoy podemos creer en Cristo Jesús. Si se hubiera destruido las naciones cristianas y hubieran terminado con el papado y todo esto, entonces quien estarían gobernando en el mundo serían entonces los califatos o los califas, que son los que gobernaron y sostenían y sometían a las naciones orientales, como Jerusalén, el Líbano, Arabia Saudita y cuántos países hoy que fueron sometidas, el cual ellos vencieron, pero no vencieron en Occidente. Las naciones cristianas se levantaron y sometieron a los musulmanes y los sacaron de Europa, aunque quedó una parte en